Hola a todos, ¿cómo están? Este es el trabajo práctico número 4 de matemática. Si estás viendo este video, te sugiero antes de comenzar que tengas el trabajo práctico a mano para que lo podamos ver juntos. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, vamos a ver el lenguaje coloquial y simbólico. Comencemos con el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es el que utilizamos nosotros, nuestro lenguaje, nuestras palabras para expresar una situación. En cambio, la matemática se expresa de otra manera, tiene otro tipo de lenguaje. Y ese lenguaje se llama simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque utiliza símbolos para expresar las operaciones, como el más, el menos. También utiliza números, letras también, ya han trabajado con la X en las ecuaciones, la Y, la Z, bueno, todo el abecedario se puede utilizar. Pero en la mayoría del tiempo utilizamos la X. Bueno, también usamos fórmulas, equivalencias. Todo esto nos permite a nosotros expresar alguna situación en la que un dato es desconocido. Alguna situación en la que nosotros no conocemos algo y necesitamos de la matemática expresarlo, ¿sí? A veces lo podemos hacer mentalmente y si no nos resulta mentalmente lo podemos expresar de alguna manera a través de la matemática, con este lenguaje simbólico. ¿Bien? Bueno, en el trabajo tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, cómo se traduce 8 es mayor que 5. ¿Sí? Vamos a recordar un poco el signo mayor y menor. Bien. También tenemos la diferencia entre 9 y 7. ¿Qué significa la diferencia? Bueno, es una manera de expresar también lo que es la resta, ¿sí? O el menos. Entonces, en vez de decir la resta o el menos, vamos a decir la diferencia entre dos números. Bueno, en el ejemplo dice 9 y 7. Entonces, ustedes cada vez que vean un menos, si se les pide que lo traduzcan al lenguaje coloquial, van a escribirlo de la diferencia entre los dos números. El siguiente ejemplo es 20 dividido 4 es igual a 5. Bueno, ¿cómo lo puedo expresar de otra manera? De forma coloquial, con nuestras palabras. Bueno, en vez de decir dividido, vamos a utilizar la palabra cociente. Bien, el cociente entre 20 y 4 es igual a 5. Bueno, y ahí tenemos algunos ejemplos. Como les decía antes, ¿sí? Yo estoy siguiendo el trabajo práctico, lo estoy mirando acá en la compu. Nos dice que el lenguaje simbólico, las letras representan números en general. Entonces, cuando yo no sé qué número estoy diciendo, por ejemplo, un número elevado al cuadrado, ¿cómo lo expreso en lenguaje matemático? Como no sé cuál número es ese, le voy a escribir una letra. Puedo poner x al cuadrado, y al cuadrado, pero cuando este dato no es conocido, podemos agregarle una letra. ¿Bien? Bueno, entonces, ya ahora que sabemos la diferencia entre el lenguaje simbólico, que es el de la matemática, y el lenguaje coloquial, que es el que utilizamos nosotros con palabras para escribir o para hablar, vamos a pasar a la actividad número 1, que dice traducir al lenguaje simbólico y resolver. Bien, entonces van a leer cada una de esas oraciones. Por ejemplo, el inciso A, el cuadrado de 4. Bueno, ahí lo estamos leyendo con palabras, es decir, que es el lenguaje coloquial, y ustedes lo van a pasar a números, al lenguaje simbólico. Y no solamente eso, sino que después lo terminan de resolver y escriben el resultado. ¿Bien? Si hay alguna duda, alguna palabra que ustedes no saben cómo escribirlo, al final del trabajo práctico van a tener una ayudita que es ahí un resumen de todas las palabras que significan, del lenguaje coloquial a simbólico. Así que cuando comiencen a hacer el trabajo, desde el ejercicio número 1, pueden ayudarse con este resumen que está al final. ¿Bien? Bueno. Acá al costado, una nota que les agregué, dice, si es necesario, utiliza paréntesis para separar operaciones. ¿Qué significa? En algunas oraciones van a ver que les va a decir suma, cuadrado, menos. Entonces, para que no se le mezclen todas esas operaciones, lo van a acomodar, depende de cómo diga la oración, y lo van a ir separando con los paréntesis.
ayúdense de estos signos para separar el más, el menos, que no haya dos signos juntos. ¿Bien? Bueno, esta es la actividad número 1. La actividad número 2 dice, unan con una flecha cada enunciado con la expresión simbólica correspondiente. Bueno, una vez más, yo les puse de un lado el lenguaje coloquial y lo van a tener que unir con el lenguaje simbólico. Bien, yo ya se los puse, así que ustedes no lo tienen que pensar, solamente tienen que unirlo. Pero como ven, acá tenemos datos que no conocemos. Por ejemplo, en el primero dice el siguiente de un número. No nos está diciendo qué número es ese. Entonces, del otro lado lo que vamos a encontrar son letras, porque números no estamos trabajando, no conocemos ese número. Entonces vamos a encontrarnos con la X y con la Y y vamos a trabajar con esas dos letras. Bueno, tenemos el siguiente de un número, el anterior de un número, el doble de un número, el cuadrado, un número menor que otro, entonces ahí estamos hablando de 2, es decir, 2 letras. Y el siguiente es un número mayor o igual que otro. Bien, entonces, como no nos dice ese número, tenemos que ver del otro lado que hay letras. Bien. El siguiente de un número. Yo no les voy a decir la respuesta, pero les voy a dar un dato. Por ejemplo, ¿cómo sé cómo se escribe el siguiente número? Piensen en el número cualquiera, por ejemplo el 5. Si yo quiero saber el siguiente de 5, ¿qué número es? El 6. ¿Cómo sabemos que el 6 es el que está luego del 5? ¿Por qué le hicimos al 5 para llegar hasta el 6? ¿Qué le hicimos? Le sumamos un 1. Entonces ahora piensen, si yo quiero escribir esto para cualquier número, no les voy a decir exactamente 1, sino para cualquiera. ¿Qué le tenemos que hacer a cualquier número para encontrar al siguiente? Eso lo piensan y se fijan ahí en esas expresiones cuál sería en lenguaje simbólico la expresión el siguiente número. Lo mismo van a tener que pensar para el anterior de un número, ¿sí? ¿Qué expresión le queda bien a ese lenguaje coloquial? Bueno, lo miran, ¿sí? Estas expresiones son muy usadas, entonces la vamos a empezar desde ahora y van a ver que cuando comencemos a resolver ecuaciones la van a utilizar muchísimo. Bien, seguimos con la actividad número 3. Bueno, en la actividad número 3 también tenemos lenguaje coloquial y simbólico. Le sumamos un poquito más, no son tan simples como el ejercicio anterior. Entonces, como no son tan simples, hay 3 opciones muy parecidas. Bien, ahora les voy a decir alguna. Por ejemplo, la primera dice la suma de los cuadrados de dos números distintos es igual a 25. Bien, entonces tenemos al costado 3 expresiones que son muy parecidas. Alguna tiene paréntesis, en la otra las 2 letras tienen el cuadrado, en otra una sola tiene el cuadrado. Bueno, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Van a leer bien esa oración que dice la suma de los cuadrados de 2 números distintos. No nos está diciendo qué números, entonces vamos a trabajar con las letras, con X y con la Y. ¿Bien? Entonces van a mirar esas 3 expresiones y aunque son muy parecidas, no son iguales, todas son distintas, ¿sí? Bueno, van a marcar con una X a cuál a usted le parece que representa mejor esa oración. ¿Bien? No lo hagan rápido, apurados, porque son muy parecidas las expresiones y se pueden llegar a confundir muy fácilmente, ¿sí? Pero léanla muy despacio y vean a cuál de ustedes les parece que es de esas 3 expresiones. ¿Bien? Sepan que siempre que tengan una duda sobre esto, por favor, me escriben un mail, me pueden mandar un WhatsApp, me pueden escribir en el modo, ¿sí? No se queden con las dudas, porque las dudas que tengan en un trabajo práctico les va a hacer que sea más difícil resolver el siguiente trabajo, que va a ser el de ecuaciones,
Bien, entonces tenemos que saber bien primero que es sobre el lenguaje, y una vez que lo sepamos bien, en el siguiente, que es de ecuaciones, resolver ecuaciones, va a ser muchísimo más fácil, ¿sí? No se queden con las dudas. Yo sé que es difícil trabajar solos desde casa, pero bueno, de alguna manera hay que aprender y sepan que siempre hay una manera de comunicarse. Yo todos los días reviso los mails, el privado en el modo, así que no duden en escribirme. Bueno, continuemos. Por último, ¿sí? Este trabajo es cortito. Tenemos la actividad 4 y dice expresar en lenguaje coloquial. Bueno, entonces acá ¿qué pasa? Tenemos al revés que las otras actividades. Siempre les di el lenguaje coloquial y ustedes lo expresaban en lenguaje simbólico. Ahora en este último es al revés. Les doy una expresión en lenguaje simbólico y lo tienen que pasar al lenguaje coloquial. ¿Qué es decir? Lo tienen que expresar con palabras. Con palabras que sean bien definidas, ¿sí? Por ejemplo, en vez de decir multiplicación, vamos a utilizar la palabra producto, ¿bien? En vez de decir por 2, vamos a decir el doble de un número. En vez de decir por 3, vamos a escribir el triple, ¿bien? Váyanse acostumbrando a este tipo de palabras que quedan mejor en lenguaje matemático, es mejor expresarse de esa manera. Todo esto que yo estoy diciendo está a lo último del trabajo. En ese resumen, en ese cuadrito que tienen ustedes, pueden ver qué palabras son correctas de utilizar. ¿Bien? Bueno, entonces, miremos la actividad 4. El inciso A. Tenemos un 3 que está multiplicando un paréntesis, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen que empezar a pensar, ¿cómo puedo escribir en palabras ese 3 por? Entonces, si quieren, van al cuadrito que está a lo último, van a multiplicación y van a ver que les da un montón de palabras, ¿sí? De esas palabras, ¿cuál puedo elegir? ¿El doble, el triple, el cuádruplo? Bueno, en este caso nos viene bien el triple, ¿sí? Entonces puedo comenzar esa oración diciendo el triple de... Siempre va a ser de algo, de algún número, o que conozco o no conozco. Entonces, tengo que ver qué hay entre paréntesis. Hay una letra y un +1. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces, después de hacer todo no se los voy a decir para no resolver el ejercicio, pero después de hacer todo el ejercicio, ya van a saber qué significa ese paréntesis. Pero ya les di el pie para que lo puedan comenzar. En el inciso B dice, hay una letra M dividido 2 menos 1. Bueno, ese menos 1, ¿qué significa? Restarle un 1 a alguna expresión, a un número. Me parece que lo dije al principio del video. ¿Cómo puedo poner el dividido 2? ¿Sí? Vamos a división en el cuadrito. Y van a ver que dice el cociente, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte. Si es dividido 2, nos conviene decir la mitad de algo, ¿sí? Inciso C. Tenemos un 4 por una letra. ¿Cómo puedo decir el 4 por? ¿Lo puedo decir de otra manera? Vayan a multiplicación y vean qué palabra nos queda bien en esa oración. Bueno, entonces, cada operación que ustedes vean en ese lenguaje simbólico, vayan si no lo saben expresar bien, vayan al cuadrito y fíjense si hay alguna palabra que les viene bien para resolver, para escribir la oración que tienen que hacer al lado. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Ese cuadrito que ven al final, se lo guardan bien porque lo van a usar mucho en estos trabajos prácticos, no solo en este, sino también en el de ecuaciones. Como ya les venía diciendo, es un trabajo corto, ¿sí? Pero es el inicio para poder trabajar con las ecuaciones. Así que tenemos que saber bien la diferencia entre el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico y saber expresarnos bien con este lenguaje simbólico.